Buenas noches y buenas tardes, comunidad de Macondo. ¿Cómo estamos este nuevo jueves, nueva edición de este programa? Parece que un poquito más cerca todos de la guerra nuclear, dadas las últimas noticias que nos llegaron esta semana y que hoy vamos a analizar. A menos de 2 meses de dejar la Casa Blanca, el presidente estadounidense saliente, Joe Biden, hace su último esfuerzo por la paz en el mundo y autoriza a Ucrania a atacar los territorios rusos con misiles de largo alcance de producción estadounidense, los ATACMS, cosa que ha estado pidiendo el presidente ucraniano Vladimir Zelensky durante los últimos meses. Oficialmente se hace en respuesta a la supuesta presencia de las tropas de Corea del Norte en el territorio ruso canónico, en la región de Kursk, que está asediada por las tropas ucranianas desde agosto. Pero bueno, es bastante evidente que cualquier excusa sirve. Y a la decisión de Biden se le sumó también la de Reino Unido, que ya anunció ayer que los primeros misiles británicos Storm Shadow también volaron en dirección a Rusia. Y ahora la respuesta es la pregunta es, ¿qué es lo que van a responder desde Moscú, que hace poco anunciaron el cambio en su doctrina nuclear? Y si siguieran esa nueva doctrina nuclear a pies juntillas, pues bien podrían responder a esos ataques pulsando el botón rojo. Por lo pronto, Putin acaba de confirmar que Rusia usó un nuevo misil de largo alcance contra Ucrania, eso sí, sin ojivas nucleares. Estamos en ese momento en el que rezamos y nos fiamos de la sensatez de alguien como Putin, porque los del otro lado parece estar como dispuestos a echar toda la carne en el asador. ¿Qué va a suceder? ¿Quedan más líneas rojas por cruzar? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué va a hacer Donald Trump con todo esto? ¿Por qué Joe Biden toma esta decisión finalmente después de pretender en campaña como fingir un falso pacifismo para que Kamala Harris recogiera algo de votos? Bueno, hoy hablaremos de todo esto que afecta ya no solo el continente europeo, sino también parece amenazar a todo el mundo. Y lo haremos con la persona que, sin exagerar, más sabe de este conflicto en el espacio hispanohablante, Naya Sanso. Y bueno, también mientras nos quedan estos días antes de que estalle todo definitivamente, hablaremos del balotaje en Uruguay que toca este domingo. Nos va a actualizar Leandro Grille de cómo están las cosas. Y bueno, mientras seguimos, no se olviden de que tienen que suscribirse al canal de Caras y Caretas. También pueden suscribirse al de Inafinogeno, ponerle el me gusta a estos programas para que el algoritmo nos favorezca, dejar sus comentarios y ya si quieren y si pueden apoyar este programa con donaciones. Bienvenidos y vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco, que tengo el gusto de tenerlo acá. Soy anfitrión de Marco acá en el Uruguay. Vino a visitarnos porque como él es un sommelier de elecciones y hay elecciones acá, viene la segunda vuelta electoral en Uruguay, no se la quería perder y ha llegado a Montevideo en la jornada de ayer y ya tuvimos la oportunidad de estar haciendo algunas actividades, recorriendo algunas de las actividades del cierre de campaña electoral acá en el Uruguay. Como bien decías tú, Ina, el próximo domingo será la segunda vuelta electoral y en un rato dentro del mismo Macondo vamos a ir actualizando a la comunidad latinoamericana y española, a todos los que nos ven, sobre bueno, qué podemos esperar para este domingo. Los que quieran ver más pueden ver Legítima Defensa, que emitimos hace un ratito, el último programa antes de que comience a las 12 de la noche, hora del Río de la Plata, la veda electoral en Uruguay que prohíbe la difusión de noticias que puedan afectar la contienda, el resultado o la decisión de la gente. Bien, vamos a meternos con este tema de la eventual tercera guerra mundial o el agravamiento de este conflicto que, bueno, ya les digo, en Uruguay nos recibe con elecciones, vamos a estar votando para un mundo que no sabemos si va a existir, pero en definitiva, si llega a existir, vamos a saber quién va a ser el presidente de nuestro país a partir del 1 de marzo. Buenas noches, primero que nada, pero esto me recuerda a una famosa novela que se llama Siempre nos quedará París y ahora podríamos reactualizar y decir Siempre nos quedará Uruguay, porque si el mundo se termina, siempre Uruguay va a ser un lugar para uno venir a
a ver lo que de nos hecho resta. hay un mapa que Es sigue. el lugar que más seguro probablemente va a estar, ¿no? Sí, porque En hay caso de un un mapa eventual ataque, que sigue como en una eventual eliminación mutua asegurada, ¿no? Nos quedará Uruguay. Sí, hay un mapa de hecho que no sé si qué tan certero es, pero es bastante conocido, que tiene las trayectorias y alcances de los diferentes sistemas de misiles intercontinentales que hay en el mundo con capacidad nuclear y muestra todo lo que se destruiría en el mundo. Capaz que si en producción lo tienen, lo muestran, pero y hay solo como una región del mundo que se salva, que está Uruguay, y creo que Argentina también. Nos va a quedar el clásico, Sí, pero a favor de Uruguay, todo el mundo quiere a Uruguay. No tiene mucha gente que no quiere Uruguay. Es como medio Roberto Carlos, el millón de Sí, amigos. además Argentina que- tiene más adversarios, pero Uruguay, No, claro. ¿quién se pelea con Uruguay? Y además que Argentina es gobernada en este momento por una bomba nuclear. Entonces, Sí. quién sabe si sobrevivirá su propio proceso. Bueno, tomemos en serio, esto es un tema gravísimo. ¿Se acuerdan que cuando habíamos estado hablando con Naya Sanso, que ahora nos va a acompañar, hace no mucho tiempo, decíamos, la incursión de las tropas de ucranianas en territorio ruso, en Kursk, ¿es la línea roja? Porque siempre estamos en eso, ¿no? Ya Sergei Lavrov había dicho, bueno, esto... Y decía, bueno, está bien, pero todavía es un hecho local en una zona no tan interna de Rusia, y no tan poblada, no es que agarraron a una ciudad de... Bueno, la autorización de Joe Biden, de un Joe Biden que en los últimos actos de senilidad o de racionalidad, porque no sabemos qué, autoriza para usar misiles de largo alcance, que claramente ya no es una decisión de Joe Biden solo, porque cuando esto se anuncia en el Parlamento Europeo hay legisladores que se levantan a aplaudir, y no unos pocos, o sea, hay como, tiene cuerpo esta decisión, tiene cuerpo, no es solo el loquito de Zelensky ni el senil de Biden, aunque está claro que en el caso de Biden es una decisión totalmente extemporánea para su propio gobierno, porque... ¿O no? Bueno, pero Justamente. es verdad, ¿saben si es cierto el tuit del hijo de Donald Trump? Que circuló un Es tuit. cierto ese tuit, sí, que habla de una probable conspiración de los demócratas que le quieren dar, o sea, este regalito a Trump, ¿no? Y termina con una palabra en español, un insulto, dice imbéciles, con tilde y todo, ¿no? Bien escrito por el hijo de Donald Trump, que tiene acá una torre en Punta del Este, así que de repente algo de español sabe, porque business son business. Entonces eso de siempre nos quedará Uruguay, no tanto, porque si Trump tiene sus inversiones acá, No, pero ya se complica un poco la cosa. Punta del Este es territorialmente Uruguay, pero claramente no es Uruguay, ¿no? Estamos de acuerdo. Tenemos Entonces, de todas maneras ya a Naya Sanso en línea. No nos dejas el humor. Podría sumarse Sí, a bienvenida, esta Naya. charla. Naya, te saludamos. Muchísimas gracias por saludo. estar aquí. Nuevamente verte, qué alegría. Hoy ya hemos hablado en la base. Y bueno, vamos a empezar un poco analizando esa decisión. ¿A qué viene? ¿Por qué ahora? ¿Qué va a cambiar? Así, en términos generales, luego entramos en detalles. Bueno, es un día complejo para hablar de estas cosas hoy, teniendo en cuenta que nos hemos levantado con esa enorme explosión en Dnipro, que se ha hablado desde la mañana, si era un misil balístico intercontinental, si no lo era, parece que ahora se confirma que es un misil balístico de medio alcance y sin cabezas nucleares, sin carga explosiva. ¿Por qué hace Biden esto ahora? Este anuncio que llegó, en realidad no llegó, fue una filtración de la prensa que molestó bastante a Ucrania. Zelensky salió diciendo que eran palabras y que serían los misiles quienes hablaran. Hubo cierto enfado en Kiev porque se hubiese anunciado por medio de la prensa algo que parece ser que querían anunciar ya con hechos consumados, ya con el uso de misiles. Este paso es algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo. Ha habido varios artículos en prensa que hablaban precisamente de la oportunidad que suponían creo que eran 76 días entre las elecciones y el 20 de enero, cuando tomara posesión Donald Trump, que se abría un periodo de incertidumbre, pero en el que Biden ya no se jugaba nada, no iba a arriesgar ningún voto, no iba a perder nada, su carrera está acabada y podía
acertar en Ucrania. Había un artículo en el Washington Post que hablaba en esos términos. Timothy Garzonas también hablaba de los misiles. Es un paso más de la escalada progresiva que llevábamos viendo prácticamente desde la primavera de 2022. Empezaron con armas defensivas, posteriormente llegaron los HIMARS, después los tanques Leopard, después los misiles de largo alcance para utilizarlos solo en los territorios que técnicamente, según la legislación internacional, siguen siendo parte de Ucrania. Y desde entonces Zelensky ha estado exigiendo a Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania que le permitan utilizar esos misiles en territorio ruso, porque de esa forma entiende que sería capaz de minar lo suficiente el esfuerzo militar ruso, destruir bases, destruir la aviación, destruir la logística de la guerra y llegar a una negociación en posición de fuerza. ¿Eso es creíble? Realmente no lo es, porque para conseguir algo así, Ucrania necesitaría una cantidad de misiles de la que no dispone. Francia, esto siempre estamos un poco especulando con los datos que se conocen, que nunca sabemos si son exactamente ciertos o no, pero en teoría Francia ha comprometido 40 misiles Scalp, la versión francesa del Storm Shadow. El Times hablaba de alrededor de 50 Storm Shadows, una cantidad parecida de misiles estadounidenses. Con esa cantidad Ucrania no puede destruir el esfuerzo militar ruso. Incluso el Pentágono ya ha advertido de que Rusia ha apartado a toda la aviación estratégica a una distancia que está fuera del rango de esos misiles. Lo que sí pueden conseguir es causar bajas, causar pérdidas. La capacidad de destrucción es evidente, tampoco hacen falta misiles. Ucrania lo ha estado consiguiendo con drones, por ejemplo. Aumentan los costes de la guerra. La cuestión económica siempre es importante, pero es previsible que no sea decisiva. Yo lo veo simplemente como un paso más en la escalada progresiva. Esto consiste en no pasar de 0 a 100, porque si se va demasiado rápido es posible que la otra parte escale de la misma forma. Llega un momento en el que se van cruzando tantas líneas rojas que ya tenemos la sensación de que solo queda la cuestión nuclear, con lo que la respuesta de hoy de la Federación Rusa, lo que nos están diciendo un poco es que Rusia no ha hecho nada, que se ha dicho durante muchas semanas, Ucrania invadió Kursk y Rusia no ha hecho nada. De repente la presencia supuesta, porque nadie las ha visto, de tropas norcoreanas, de repente eso ya fue una escalada, internacionalización del conflicto. Zaluzhny lo ha llegado a llamar Tercera Guerra Mundial. Entre Rusia no ha hecho nada y la guerra nuclear, Rusia nos está diciendo que siguen quedando pasos. Eso sí, esos pasos son cada vez más peligrosos y cada vez más destructivos, como hemos visto hoy, y seguramente sigamos viendo en los próximos 2 meses. Van a ser clave, porque ahí es cuando el momento está más abierto. Una vez que haya una nueva administración, habrá algún tipo de política. Con Trump es difícil saber cuál será, pero habrá una. Ahora mismo se está aprovechando este tiempo de cierre de lame duck de Biden para abrir un espacio de caos en el que realmente todo es posible. Naya, buenas noches, gracias por estar nuevamente en Macondo. Estaba siguiendo atentamente lo que está pasando y uno percibe la confluencia o superposición de dos tiempos, ¿no? Un tiempo que tiene que ver con lo propiamente militar, es decir, cómo está la situación en el campo de batalla, que sería bueno si pudieras ahondar en eso, es decir, cómo está Rusia avanzando, en qué medida y en qué medida la contraparte Ucrania está retrocediendo, cómo está eso ahí. Es decir, el análisis más en términos de lo que se está jugando en el terreno bélico, para ver si también ahí está parte de la respuesta por qué la autorización ahora del envío de misiles sobre territorio ruso. Y el segundo tiempo es el que efectivamente se venía hablando, que es cuando asuma Donald Trump, bajo la premisa
que habrá que comprobarla, pero por lo pronto varios, incluido Marco Rubio, que va a ser secretario de Estado, han dicho es una guerra estancada, es imposible ganarla, hay que empezar a ver cómo se le pone fin. De hecho, estaba viendo muchos medios franceses de los debates que están habiendo acerca de si esto es una suerte de dejarle un campo minado a Donald Trump, una forma de hacer un redoble de ofensiva antes de negociar, en esta idea de, bueno, antes de negociar tengo que atacar más fuerte para mejorar mi posición, pero en este cruce de dos tiempos, el de Estados Unidos y el bélico, tal vez esté la respuesta. Por eso la pregunta va hacia, en este caso, lo bélico. ¿Cómo está en el campo de batalla la guerra y hasta qué punto está efectivamente Rusia avanzando? Y esto no es también una acción tal vez desesperada para frenar un avance que ya no hay mucho como esconderlo mediáticamente. Sí, la guerra no está tan estancada como dice Marco Rubio. La guerra ha estado estancada durante mucho tiempo, prácticamente 2 años. La ofensiva de 2023 de Ucrania no avanzó prácticamente. Rusia avanzaba muy lentamente y a costa de muchísimas bajas, que dio lugar incluso al motín de Wagner. Ahora mismo la situación ha cambiado. Rusia ha cambiado la táctica, se han olvidado de los convoyes de vehículos blindados, se está utilizando más infantería y grupos más pequeños que van avanzando poco a poco, prácticamente pueblo a pueblo, pero están avanzando de forma relativamente rápida en comparación con meses y años anteriores, y lo están haciendo en el frente más difícil, el que está más fortificado, el frente de 2014, digamos, el frente original de esta guerra. Hay un punto clave que es Pokrovsk. Rusia no ha llegado ahí todavía, está a pocos kilómetros, está intentando avanzar un poco más al sur, alejar el frente de la ciudad principal de Donetsk para asegurar garantizar la seguridad de la población. En el momento en el que Rusia alcance Pokrovsk y se empiece a luchar, se abra ya la batalla urbana, ahí va a haber muchos problemas para Ucrania. Esta ciudad es el nodo logístico de todo el frente este y todo el frente sur. La caída de Pokrovsk, ahí sí que puede haber un colapso, no del frente completo, pero sí de esa parte del frente que es muy importante, es el frente más importante para Rusia. Aparte de lo que es el frente, la industria, las minas de Pokrovsk son importantes para el resto de la industria de Ucrania, y perder esa ciudad sería realmente un desastre para Ucrania. El frente está prácticamente paralizado en el resto de zonas, pero esos avances en Donbass han sido suficientes, por ejemplo, para que Estados Unidos anuncie la exportación de minas antipersona. Ayer leía en un medio británico que quizá eso va a ser más relevante que los misiles en territorio ruso, que sí, que van a causar destrucción, pero no van a cambiar el signo de la guerra. Ucrania está teniendo problemas en términos de número de efectivos. Esto ha cambiado mucho desde 2022, cuando era Rusia quien necesitaba más soldados. Ucrania envió a una parte de sus tropas más capaces de combatir a Kursk, a esa aventura rusa que busca tener una mejor posición de negociación, y el Donbass quedó un poco como segundo plato en un momento muy peligroso en el que Rusia realmente estaba intentando conseguir avances relevantes. Las minas antipersona lo que buscan simplemente es matar más soldados rusos, impedir el avance a base de un arma del siglo XX, y que es un arma, justo ayer salieron unos datos de los muertos que habían causado las minas antipersona, que si recordamos en los años 90 fue una causa humanitaria muy célebre. El 87% eran víctimas civiles. Las minas han sido un problema tremendo en las zonas cercanas al frente desde 2014. Enviar más minas antipersona es una receta del desastre para cualquier población que vaya a vivir en años posteriores en esas zonas, pero muestra que hay cierto grado de desesperación en el frente principal, y a causa de eso pues, se producen pasos como el envío de minas antipersona y el intento de ralentizar el avance ruso a base de minar
sus capacidades fundamentalmente logísticas en territorio ruso. Eso consigue, por un lado, una respuesta por parte de Rusia y que aumente la incertidumbre. ¿Qué piensa Trump de todo esto? Si vemos el entorno de Trump, hay una parte que está muy enfadada, pero hay otra que se está quejando mucho, pero quizás sea más porque ha sido Biden quien lo ha anunciado que por la propia medida. Mike Waltz, por ejemplo, quien va a ser asesor de seguridad nacional de Trump, el día antes de las elecciones, en una entrevista para la radio pública estadounidense, habló de quitarle las esposas a Ucrania con las armas de largo alcance. Así que realmente no hay tanta diferencia entre lo que está proponiendo ahora Biden y lo que podría haber propuesto Trump, que quiere conseguir la paz, sí, pero por medio de la fuerza, es decir, por medio de presionar a Rusia para que tenga que negociar en posición de debilidad, que es lo que lleva buscando Ucrania desde 2022. Ucrania no está dispuesta a tener que negociar, por ejemplo, en las condiciones actuales en las que Rusia está avanzando, y la única carta que tiene Ucrania realmente es esa pequeña parte de Kursk que controla, pero con la que no puede conseguir que Rusia devuelva una gran cantidad de territorio que tienes bajo su control. Todo se está posicionando hacia buscar una posición de fuerza en vistas a algún tipo de negociación que veremos si Trump consigue que se produzca y en qué momento y en qué condiciones, y qué tiene que pasar hasta entonces para que las partes decidan que es mejor sentarse a negociar que continuar con esta escalada que llevamos, que puede llevarnos a una mesa de negociación o puede llevarnos a una guerra total, a un desastre todavía más grande de lo que ya lo es, que es mucho. Hay muchos miles de muertos, hay muchas ciudades destruidas, hay muchas vidas truncadas, hay niños de 10 años que no han vivido todavía en paz en una parte del país. El desastre es mayúsculo, pero todo indica que antes de que lleguemos a un momento en el que las cosas mejoren, tiene que pasar todavía por una fase de empeoramiento que puede ser muy peligrosa. Nadia, tenemos simultáneamente la situación en Israel, Líbano, Gaza y algunas cosas que se dan, por ejemplo, en el día de hoy con el Consejo de Seguridad, Estados Unidos vetando el Consejo de Seguridad la interrupción de la orden de cese del fuego inmediato en Gaza, pero también Rusia mandando aviones con ayuda humanitaria al Líbano. Yo te pregunto si estos dos fenómenos de guerras proxy, que de alguna manera lo hemos definido así, aunque no sea necesariamente así la de Israel, se pueden conectar también en este momento, si eso en la política exterior de los Estados Unidos está ese elemento. Bueno, tenemos dos guerras simultáneas y en las dos con eventuales amenazas de usar material nuclear, ¿no? Sí, en las dos guerras hay una potencia nuclear, mucho más potente Rusia que Israel. El juego de Rusia en Oriente Medio está complicado porque Rusia ha tenido que equilibrar un poco sus posiciones con Israel, fundamentalmente en Siria. Rusia no ha derribado los aviones sirios, los aviones israelíes que iban a bombardear Siria, un país aliado de Rusia y en el que Rusia tiene presencia. También se ha hablado de si una de las respuestas asimétricas que podría realizar Rusia sería enviar armamento a Yemen, armas antiaéreas, por ejemplo, de defensa, para que el gobierno de Sanaa pudiera defenderse de los aviones saudíes, estadounidenses, británicos que atacan. Ucrania lleva muchos meses vinculando las dos guerras. Habla de que hay misiles iraníes, drones iraníes, tropas norcoreanas, misiles norcoreanos. Ucrania realmente está intentando crear un eje
entre Moscú, Teherán y Pyongyang, que bueno, es relativo. La ayuda iraní ha sido necesaria porque en ese sector Rusia se había quedado atrás, ha tenido que ponerse las pilas en estos 2 últimos años, pero no, yo creo que no habría que ir mucho más allá, porque corremos el riesgo de acabar viendo una guerra única que está en diferentes escenarios. Los escenarios en uno y otro país son lo suficientemente graves y lo suficientemente peligrosos para que tengamos que mantener un poco la calma y verlos como guerras proxy realmente, que lo son, pero que por el momento se tienen que mantener separadas. Ucrania lo está intentando todo para conseguir que Israel le mande. Estuvo durante meses exigiendo un Iron Dome, esas defensas israelíes que no consiguió, en parte porque Israel juega también a mantener el equilibrio con Rusia, no quiere enviar armas letales a Ucrania para no tener sorpresas cuando intenta bombardear Siria. El escenario es complejo, pero tenemos que ir día a día. En este caso sí que es posible que las cosas empeoren en el momento en el que llegue al cargo Donald Trump, especialmente teniendo en cuenta el perfil durísimo de todas las personas que van a estar en la ONU. Y como embajador en Israel son 2 halcones durísimos, a la derecha de Marco Rubio posiblemente, y es posible que en el escenario de Oriente Medio las cosas se compliquen. Y en el caso de Irán es muy claro, la política de máxima presión va a volver, y en este caso si Estados Unidos quiere presionar a Rusia, va a utilizar también la carta iraní, presionar a los 2 países. Así que seguiremos hablando de los 2 escenarios como si estuvieran quizá más unidos de lo que están, pero esa realidad está ahí y es peligrosa tanto en Palestina, Líbano, como en Irán, en Rusia, en Ucrania. Naya, precisamente hablando de esos nombramientos dentro del gabinete de Trump, que hoy analizábamos también en la base, siento que hay como 2 mensajes de esa administración, ¿no? Que son como contradictorios. Por un lado, estábamos observando a lo largo de la campaña todas esas declaraciones de que la guerra, ahora volviendo un poco a la guerra ruso-ucraniana, de que la guerra la paramos en 24 horas, incluso Marco Rubio, que se mete en todos los conflictos habidos y por haber, dijo que ese conflicto se tiene que terminar en una mesa de negociaciones. No es que apoyemos a Putin, pero bueno, esto hay que negociarlo, ¿no? Como que pareciera que estaban dispuestos a que Ucrania perdiese territorios a cambio de un eventual armisticio. Por otro lado, ya estamos analizando todos que, bueno, pues van a buscar mecanismos de presión sobre Rusia, y en este sentido, como 2 preguntas. ¿Cómo pueden ejercer presión sobre Rusia, dados los avances en el frente? Y Rusia ahora mismo no parece estar en un momento en el que le interese un cese al fuego, un armisticio, ni parar la guerra, ¿no? O sea, porque estamos hablando todo el rato de que van a presionar para que se negocie, pero Rusia no parece estar interesada realmente en unas negociaciones, más allá de los planes de Zelensky y todo lo demás. Sí, ninguna de las 2 partes está en un momento en el que le gustaría negociar. Rusia está avanzando y lo que se le ofrece es siempre quizá congelar el frente, quizá mantener los territorios que tiene bajo su control, pero no de forma oficial, es decir, se buscaría siempre que Ucrania recuperase esos territorios. Y Rusia ve que Ucrania está más débil de lo que estaba hace un año, y posiblemente menos de lo que vaya a estar en unos meses, cuando los problemas de falta de efectivos sean aún más graves. Para Ucrania la situación es un poco la contraria. Ucrania no quiere ceder bajo ningún concepto ningún territorio,
y por lo tanto no quiere negociar en posición de inferioridad, no quiere negociar en posición de debilidad. De ahí que esté buscando más armas para provocar las suficientes pérdidas en Rusia para obligar a Rusia a negociar según sus términos, algo que parece poco realista en estos momentos. Y lo que se ofrece de Estados Unidos, si vemos el círculo de Trump, escuchamos a J.D. Vance, su fórmula para acabar con la guerra es congelar el frente, esos 800 kilómetros, quizá desmilitarizar y que Rusia se quede con esos territorios y Ucrania renuncie a la OTAN. Eso sí, eso Rusia lo firmaría pronto, lo firmaría hace un año, pero eso no es lo que se puede negociar. Si escuchamos al hijo de Donald Trump, se manifiesta en los mismos términos, pero si vemos a quién va a ser el próximo asesor de seguridad nacional, la forma de presionar a Rusia eran los misiles, lo que Biden está haciendo ahora, y sancionar el gas natural licuado ruso. Es decir, intentar minar la economía y que Rusia no pueda seguir luchando porque se queda sin dinero. Casualmente, el gas natural licuado ruso es la competencia de gas natural licuado estadounidense. En la guerra a la economía siempre hay un paso que es muy pequeño. Sí, Ya, muchísimo por estar con nosotros. No sé si Leandro quería hacer una pregunta más. No, creo que ya nos quedamos sin tiempo. Podría estar horas hablando con Naya porque sabe muchísimo. Y este conflicto de la Tercera Guerra Mundial tiene, además de ser un temor, una situación tremenda, no deja de ser un tema como atractivo, como tema que uno empieza a hablar y se cuelga. Y habla horas y horas de una Tercera Guerra Mundial. Yo solo diría que hay posiciones, claro, y hay posiciones bastante más radicales. Justo estaba escuchando una entrevista a John Bolton, el rabioso John Bolton. Bigote, que estuvo en la administración de Trump, que ahora no está, y tiene un planteo mucho más radical. Estaba diciendo, basta de la dinámica de negociar, conversar en el Congreso estadounidense para después aprobar. Hay que ir a fondo y ya, ¿no? O sea, hay también como líneas aún mucho más radicales de las que uno percibe en los discursos, y es bueno como tener ese termómetro de hasta dónde algunos piensan que hay que empujar las cosas. Lo que pasa es que hay una cosa, Naya, eso sí te quería comentar. Hay un aspecto, un elemento que parece muy distintivo, diferente entre Rusia y los Estados Unidos como superpotencia. Y es que en Rusia uno da la sensación de que esté bien o esté mal orientado o bien orientado, no importa la posición, te da la sensación de que Vladimir Putin y Rusia unida, o sea, estructura política, manda. Y en los Estados Unidos uno no tiene tan claro cuáles son los poderes que están actuando atrás o simultáneamente. Entonces, no sabés, ¿viste? Está todo ese complejo industrial armamentístico, hay diferentes operadores económicos gigantescos. Por ejemplo, estaba hablando Naya, la competencia entre el gas, me acuerdo de Nord Stream hace, ¿cuánto fue? 2 años. 2 años, cuando hicieron volar los caños y le acusaron a Rusia. Ahora están diciendo que también estaban planeando o están planeando también la voladura del Turkish Stream. Bueno, por eso, porque una cosa es cuando es la política, independientemente de las posiciones, la que define hasta dónde se aprieta el botón rojo. Y otra cosa es cuando hay otros operadores que pueden ser hasta económicos, intereses en la reconstrucción de Ucrania, intereses de posición bueno, en fin, de recursos. Nada, son observaciones que hago, pero no tenemos mucho tiempo. Igual, Naya, decía algo vos, así terminás vos, que sos la que sabés, y nosotros después vamos a un corte. Bueno, los intereses económicos están claros. Si vamos a Ucrania, como Volodymyr Zelensky plantea, por ejemplo, la reconstrucción de la que tú hablabas, se ha reunido ya varias veces con los fondos de inversión, fondos buitre. Zelensky tiene ya muy planificado cómo quiere reconstruir el Estado, no solo físicamente las ciudades, sino construir un Estado por y para el mercado. Es un poco precursor de Milei al estilo europeo. Todo es el mercado y el Estado tiene que estar al servicio de esos intereses económicos
uno de los puntos del plan de victoria, con todo tipo de comillas, de Zelensky es compartir con los países occidentales las riquezas naturales del país y favorecer la presencia de intereses occidentales en Ucrania. Así que Ahora, de la todo... guerra a los buitres no hay mucha diferencia. Naya, todo el elenco guerrerista de Zelensky, incluyendo su novia, todo, ¿se han enriquecido mucho o esas acusaciones de corrupción son propaganda nomás? Porque yo lo veo a Zelensky, él parece como que disfrutara, ¿no? Le están rompiendo el país y él vive en un cumpleaños, ¿no? Si vemos la fisonomía de Zelensky, Zelensky ha envejecido mucho en estos 2 últimos años. Las acusaciones de corrupción han sido siempre las más fáciles. Cuando había un problema en Ucrania se achacaba a la corrupción, no directamente a la incompetencia o al interés por privatizar y dejarlo todo en manos de quien fuera que hubiese comprado esos activos. Es difícil saber, en guerra la corrupción es un hecho, el tráfico de armas, ha habido varios escándalos sobre los sobrecostes de las armas, incluso de la comida de las tropas, pero habría que esperar veremos al final de la guerra, que entonces se verá un poco más quién se ha enriquecido o quién ha conseguido colocarse en una posición de tener un puesto político más alto de lo que parecería en estos momentos para después de la guerra. Entonces se verá realmente dónde ha estado la corrupción económica y política. Naya Sanso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte en Macondo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y nosotros vamos primero al corte publicitario y luego al país donde nos salvaremos de la guerra nuclear, que este domingo va al balotaje.